Vamos a empezar hoy día, más que todo lo que les quiero presentar en esta charla es darle a conocer a ustedes la importancia de hacer un diagnóstico financiero en una empresa. Estamos viviendo situaciones difíciles, cambiantes, las finanzas ha cambiado a raíz del COVID del año 2020, todo ha cambiado. Entonces ya hay mucho riesgo, mucha incertidumbre, hay decisiones que tomar que de repente no sabemos qué hacer y de repente necesitamos conocer, actualizarnos para tomar las mejores decisiones en el desempeño de repente de nuestro negocio, de nuestra empresa, en nuestro trabajo o como madres, padres de familia que somos, para el tema del manejo del dinero. Siempre les he dicho de que saber manejar finanzas no es algo especializado y que solamente los economistas o los contadores deben de saberlo, sino que ahora el manejar herramientas financieras es necesario para todos, para todos, para todos, independiente de si son profesionales o no son profesionales, independiente de la carrera que tengan, de la especialización o donde ustedes se desempeñen. Personas mayores de 18 años, todos, todos, todos debemos conocer finanzas. ¿Por qué? Porque las finanzas es la administración del dinero. ¿Y quiénes son los que administran el dinero? Nosotros como madre de familia, padre de familia, como empresarios, como trabajadores, dependientes o independientes, manejamos dinero y tenemos que administrarlo adecuadamente para que ese dinero pues podamos utilizarlo adecuadamente en todas las decisiones que nosotros tomamos. Así que en la vida tenemos que hacer inversiones, tenemos que hacer gastos, tenemos que manejar un presupuesto, tenemos que hacer planificación, ¿ya? Y todo lo que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida diaria, también se reflejan en la empresa, se reflejan en su trabajo. Entonces, todo tiene que ver con las decisiones financieras. Entonces, ahora se hace necesario que todos estemos actualizados en finanzas. No solamente que conozcamos finanzas, cómo administrar el dinero, qué opciones tengo, qué información debo conocer, sino que también, a pesar de aquellas personas que de repente conocieron finanzas antes del 2020, se tienen que actualizar porque todo ha cambiado, todo ha cambiado. Bueno, entonces hoy día, en estos minutos que tenemos, les recuerdo de que si existe alguna pregunta, comentario de repente con respecto a lo que estamos discutiendo, aunque el tiempo es corto, pero igual me gustaría ver sus preguntas que me lo pueden hacer mediante el chat, que lo puedo leer rápidamente y al final responder algunas preguntas. De lo contrario, me pueden escribir a este correo brenda.silupu@udeb.edu.pe para de repente solventar algunas dudas que ustedes tengan. La experiencia que más que todo quiero trasladar en esta charla es más que todo mi experiencia empresarial, ¿no? Es decir, trabajo con empresarios, trabajo con gerentes financieros de empresas pequeñas, que es lo que a mí más me gusta trabajar con ellos porque realmente administrar, gerenciar, tomar decisiones en una micro, pequeña empresa no es tan fácil, no es tan sencillo como administrar, gerenciar en una mediana o una gran empresa que es mucho más ordenada. Generalmente las empresas pequeñitas eh, son tienen mucho desorden en sus cuentas, mucho desorden en sus decisiones, que al no tener la información al día, entonces las decisiones que pueda tomar de repente no son las más adecuadas en la empresa. Entonces, en esta charla nos vamos a poner en la posición de que todos somos empresarios o todos tenemos al menos la idea de emprender un negocio a futuro, ¿no? O de alguna manera conozco a alguien que tiene un negocio y cómo de alguna manera puede mejorar la gestión empresarial, dado que las finanzas, es decir, un poco para aquellas personas que de repente por primera vez están escuchando un curso de finanzas, las finanzas tiene cuatro campos muy marcados. Uno son las finanzas empresariales, que son todas las finanzas o la administración del dinero para la toma de decisiones de los empresarios, de los emprendedores. Ya ese es un campo a la cual voy a hablar hoy día, me voy a dirigir especialmente a los emprendedores, empresarios.
Pero no es el único campo de las finanzas. Otro campo muy importante son las finanzas bursátiles, es decir, las finanzas en los mercados financieros, es decir, toda persona mayor de 18 años, si tiene un capital para invertir, lo puede hacer. Invertir en activos financieros, invertir en mercado de capitales, ya sea en Perú, fuera de Perú, en todos los tipos de activos que existen, ¿no? Y eso puede ser una alternativa de inversión. Te puedes especializar también en esas decisiones bursátiles, financieras bursátiles, que es un campo muy especializado. Otro campo es las finanzas bancarias, para aquellos que de repente están trabajando en algún banco, alguna institución financiera, que ven la gestión empresarial del punto de vista de las instituciones financieras, ¿no? Que tienen que seguir el marco regulatorio establecido por la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Pero también dentro de los bancos están los analistas de crédito, que son los que dan créditos a los empresarios y tienen que evaluar si realmente tienen capacidad de pago o no. Entonces, como tienen que evaluar su capacidad de pago, tienen que evaluar cómo está la gestión financiera del negocio. Y eso encaja dentro de las finanzas empresariales. ¿Ya? Y por último, tenemos el cuarto campo de las finanzas, que es lo que últimamente se está dinamizando mucho y nos están solicitando mucha capacitación, es en el tema de las finanzas personales. ¿Por qué? Porque con todo lo que ha sucedido, las crisis, la recesión, de repente por ahí tenemos algunos problemas políticos, la tasa de interés está fluctuando, el tipo de cambio, etcétera, y de repente yo no sé cómo, dónde invertir, dónde tener mis ahorros, si ahorita me endeudo, quiero comprar mi departamento, es la mejor decisión, o espero, o me quiero comprar mi auto, cómo lo hago, etcétera. Entonces, que son las finanzas personales. Entonces, muchas personas de repente se encuentran aquí actualmente con problemas en el sistema financiero, se encuentran mal calificadas en el sistema porque no han sabido manejar sus finanzas personales. Y es que nadie le enseñó a utilizar de repente las tarjetas de crédito, etcétera. Ahora existe un poco más de información porque como nos hemos vuelto más digital a partir de la pandemia, hay más información. Pero antes de la pandemia, es decir, ya veníamos con un sobreendeudamiento por parte de las personas mayores de 18 años. Entonces ya veníamos con un sobreendeudamiento que cuando vino la pandemia nos encontró a muchas personas mal mal en el sistema, que la crisis ocasionada por la pandemia y todas las demás crisis que se han desatado, más aún han perjudicado la situación financiera de muchas personas y al igual de muchas empresas. Por eso que tenemos que tomar buenas decisiones financieras, hay que tener las finanzas saludables desde el punto de vista personal para estar prevenido ante las crisis que posiblemente tenemos que enfrentar más adelante o que todavía no hemos superado, ¿no? Entonces, por eso que la finanza se hace esencial en nuestra vida diaria. No solamente las finanzas es para los empresarios o para los que trabajan en un banco o trabajan en una corporación. Las finanzas se ha vuelto útil para todos. Bueno, entonces hoy día rápidamente les quiero hablar sobre por qué es importante el diagnóstico empresarial, es decir, nos vamos a poner en el rol de que nosotros tenemos un negocio, queremos emprender un negocio, cuáles son los principales problemas que enfrentan los negocios, por qué tenemos una alta tasa de fracaso empresarial, es decir, si yo quiero poner mi negocio, estoy pensando poner un negocio más adelante, tengo que saber pues que hay ciertos riesgos y existe mucha probabilidad de fracaso empresarial en nuestro país. ¿No? Y cuáles son las tendencias que hay, qué problemas son los comunes en las empresas por las cuales fracasan, ¿no? Hay muchos problemas que a pesar de las empresas tienen más de un año, 2 años, es decir, ya superaron esa etapa de inicio en el sector empresarial, todavía hay empresas que tienen que enfrentar problemas que son los más comunes. Por ejemplo, los problemas de liquidez, los problemas de sobreendeudamiento, los problemas de mal manejo de deudas, los problemas de que la empresa de repente ya no tiene acceso a fuentes de financiamiento y no sabe qué hacer. Entonces, hay que saber un poco identificar estos problemas para poder plantear alguna alternativa de solución. Y para eso es que necesitamos hacer un diagnóstico, porque no sabemos cómo se encuentra la empresa. Hay ciertas herramientas que me ayudan a elaborar ese diagnóstico, pero necesito información, porque si no tengo información de la empresa, no voy a poder hacer el diagnóstico. Así que necesitamos levantar información en un negocio.
información de venta, de compra, de proveedores, de cuánto es la mercadería que entra al negocio, cuánto es la mercadería la que sale, etcétera. Necesito información, ¿no? Para poder aplicar estas herramientas. Y por último, les voy a hablar algunas estrategias y el objetivo final, que es crear valor del negocio. Bueno, empezamos un poco hablando de la situación actual, ¿no? Es decir, antes del año 2020, ¿no? Es decir, el empresario que dirigía un negocio solamente se preocupaba de repente por manejar o administrar su empresa, ¿no? Es decir, eran los problemas comunes de gestión empresarial. Yo lo que le quiero compartir aquí en esta charla no es teoría, sino toda mi experiencia práctica que tengo trabajando con muchos años con empresarios. He trabajado con empresarios antes y después de la pandemia y he visto muchos de ellos que algunos han fracasado, han cerrado, hay otros que han crecido, se han fortalecido con la pandemia. La pandemia les ha generado un nicho de mercado, mientras que otros pues actualmente están por ahí sobreviviendo con los pocos recursos que tiene, en las actividades diarias que realiza, y no sabe si realmente para este 2024 tomar la decisión, si cerrar su negocio o seguir en la lucha. Entonces, hay muchas disyuntivas con respecto al sector empresarial. La situación económica en el año 2023 no ha sido favorable para nadie, ¿no? Para nadie. Es decir, hemos terminado con una recesión, inflación, la volatilidad del tipo de cambio, todavía tenemos el riesgo de contagio, tenemos enfermedades. Bueno, yo ahorita estoy en Piura, de repente muchos de ustedes están en Piura y conocen la realidad de Piura. Hemos sufrido por el tema del dengue, contagios, eh, etcétera, ¿no? Entonces somos propensos al fenómeno del niño, el huracán Yaku, que vino en abril, a pesar de que fue una temporada corta de lluvias, pero aún así nos golpeó en temas de infraestructura. Entonces, hay muchos factores que están influyendo en la gestión empresarial. De repente, antes del 2019, el empresario nada más se limitaba a analizar, ¿no?, su flujo de ingresos, sus ventas, cumplir con sus objetivos, etcétera, y no se preocupaba por el entorno económico, que es una variable muy importante. ¿Por qué no se preocupaba por el entorno económico antes del 2020, ¿no? O de 2019 para atrás? Porque el entorno económico era estable. En nuestro país, nosotros somos una de las economías en América Latina, antes del 2020, que teníamos el riesgo país bastante bajo. Entonces teníamos una inflación estable. Entonces, esos indicadores, crecíamos, teníamos un crecimiento constante, mínimo del 3% anual. Entonces, éramos una economía que nuestro entorno económico era estable. Por lo tanto, el empresario solamente tenía que preocuparse por la administración de su negocio, porque ya sabía que el entorno era estable. No había inflación, no había problemas de repente de vandalismo, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo esto cambió, ¿no? De 2020 empezamos pues con el COVID, esto se agravó con el tema de las guerras internacionales que nos afectaron, en el tema de los precios, de los combustibles, las mercaderías, porque nosotros somos país que exportamos productos, materia prima a países extranjeros, importamos productos con mayor tecnología, entonces nos afecta el tipo de cambio. Hay muchas microempresas que por el hecho de que el tipo de cambio sube y baja, realmente no pueden definir precios, no pueden establecer una cotización que no supere una semana, porque el tipo de cambio en cualquier momento sube y baja. Y tiene mucho riesgo cambiario porque sus productos son importados, ¿no? Entonces, dependemos mucho del tipo de cambio. Hay muchas microempresas que dependen de eso, tienen mucho riesgo cambiario. Eh, Hay una crisis política que tenemos que asumir, todavía no terminamos con este entorno político, y además pues que en los últimos 2 años, el año pasado pues hemos tenido problemas con la inflación. Eso generó pues que la tasa de interés, la tasa de referencia, que durante muchos años hemos tenido una tasa de referencia mínima, que la define el Banco Central de Reserva, era de 0,25%. Durante muchos años esa era nuestra tasa de interés mínima. A partir del año 2021, septiembre, 2022 y 23,
la tasa de referencia, especialmente en el año 2020 hasta el 2023, se fue hasta 7.75%. De 0.25, imagínense, a 7.25 75% se fue la tasa de referencia. Y de ahí, eh, bueno, han empezado a adoptar medidas. Ahorita la tasa de referencia está bajando, está con una tendencia bajista del año pasado. Ahorita estamos recién en las últimas publicaciones que ha tenido el Banco Central. El jueves pasado ha habido una disminución de la tasa de referencia a 6.5. Entonces, al menos hay una tendencia bajista de la tasa de interés, pero aún así es alta. Entonces, y ustedes me dirán, pero a mí de repente, ¿qué me interesa la tasa de referencia, la política monetaria, lo que haga el Banco Central, etcétera? Pues sí nos afecta. Porque si aumenta la tasa de referencia, que es la tasa mínima, eso genera un impacto directamente en los créditos. Aumenta la tasa mínima de interés, aumentan los créditos y la tasa de interés de los créditos se hace más cara. Entonces, si tú te vas a endeudar ahorita o el año pasado, que la tasa llegó a un punto máximo de 7.75, si te ibas a comprar tu departamento, tu auto, es decir, no era la mejor decisión que podías tomar porque la tasa de interés estaba alta. Entonces te ibas a endeudar con una tasa de interés muy alta, ¿no? Entonces siempre lo recomendaba a mis empresarios o a los que me venían a preguntar, me dice, Brenda, es conveniente que me endeude, mira, evalúa porque realmente ahorita el crédito está caro, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta en el crédito hipotecario. Es decir, si tú sacabas un crédito hipotecario en el año 2021, fines del año 2021, que la tasa de referencia sea 0.25, podías obtener un crédito hipotecario en 5, en 6% de interés. El año pasado, crédito hipotecario estaba en 13%, ¿no? Promedio, porque eso va a depender. O sea, estamos hablando de cerca del doble en menos de 2 años. Entonces, esos son los efectos que trae. Entonces, si el empresario se va a endeudar porque necesita liquidez, entonces se va a endeudar a tasa de interés más alta. Y si va a tener que pagar más interés, eso le disminuye pues margen de ganancia. Entonces, todos esos factores influyen, decisiones empresariales de que si me voy a endeudar, no me voy a endeudar, con quién me endeudo, hacia dónde recurro, etcétera, afectan. Realmente le afecta la economía familiar, afecta la economía empresarial, más aún, de repente hay muchas personas que se han quedado sin empleo, hay muchas personas que se han enfermado por tema de COVID, dengue, etcétera. Entonces, tenemos que estar prevenidos. Tenemos que estar prevenidos por todo lo que nos está pasando, ¿no? Y tenemos ahorita un aviso del fenómeno del niño, que no sabemos si realmente va a haber o no va a haber fenómeno. Todo el mundo estamos a la deriva con lo que va a pasar en estos meses. Entonces, no sabemos, hay mucha incertidumbre. Entonces, hay que diferenciar que cuando uno toma decisión, si el entorno económico está estable, ¿no? Y va a seguir siendo estable, es mucho más sencillo tomar decisiones. Ahora que de repente tienes un panorama no tan estable, de mucho riesgo, de mucha incertidumbre, ¿cuál es la diferencia entre riesgo y incertidumbre? Incertidumbre es cuando no tienes información de lo que pueda suceder. Entonces, si no hay información de lo que pueda suceder, mientras que en riesgo tú ya tienes información y puedes definir una probabilidad de ocurrencia. Ese es el riesgo, esa es la diferencia entre riesgo y incertidumbre. Entonces, ahora estamos en situaciones de riesgo y de incertidumbre, porque hay cosas que pueden pasar, que nunca antes han pasado y no sabemos cómo nos puede afectar. Entonces, a todas las decisiones personales, si yo no manejaba mis finanzas adecuadamente antes del 2019, ahora como no aprendí a manejar mis finanzas antes del 2010, ahora súmale a eso todos los problemas del entorno económico que tenemos. Y no va a ser tan fácil hacer, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que de alguna manera han podido sopesar esta crisis o estas crisis que estamos enfrentando? Son aquellos que han tenido unas finanzas saludables, tanto en el tema personal como en el tema empresarial. Entonces, las empresas que han tenido finanzas saludables, es decir, no se encontraban sobreendeudadas, manejaban adecuadamente su liquidez, etcétera, son las que han hecho frente a las crisis y han podido salir adelante. Pero las empresas que venían con problemas de endeudamiento, sobreendeudamiento antes de 2020, la crisis del COVID y toda la crisis que hemos tenido les ha afectado mucho y hay muchas de ellas que han salido del mercado. Ya no han podido
no han podido cómo enfrentar estos riesgos adicionales que han tenido, que hemos tenido que a partir del 2020. Entonces, aquí tenemos un panorama, este gráfico que tenemos acá es un índice de estrés financiero que a partir pues del 2020 que nosotros eh, estamos atravesando 2020, ¿no? La crisis del COVID, aquí está, tenemos la incertidumbre política que también nos ha golpeado mucho, hay algunas condiciones externas, entonces estamos todavía en un periodo de mucho estrés financiero, todavía no salimos, esperamos que el 2024 al menos hay muchas promesas, hay muchas expectativas, ya el Fondo Monetario nos ha dicho que que Perú va a crecer alrededor del 2% este año, así que hay mucho optimismo de que al menos la economía se recupere. Además, el Banco Central de Reserva está haciendo los esfuerzos para que la inflación llegue a su meta objetivo del 3,5%, de que el riesgo país disminuya, porque ha aumentado el riesgo país, de que ya no estemos en recesión, empecemos a producir. O sea, si el Fondo Monetario nos está diciendo que vamos a crecer 2,4%, que son las últimas proyecciones del Fondo Monetario para este año para Perú, entonces vamos a salir de la recesión. Si hay más producción, se genera empleo y eso puede generar pues que de alguna manera el tipo de cambio también no se mantenga muy volátil, aunque el tipo de cambio también depende mucho de factores externos. Pero todo esto nos está afectando. Entonces, ¿qué podemos hacer en el sector empresarial? ¿No? Hay que tener en cuenta que somos Perú y no solamente somos el único país que tiene esa característica, sino que Perú tiene muchas empresas que son heterogéneas. Tanto Perú como muchos países en América Latina. ¿No? Tenemos una diversidad de empresas y de negocios de diferente tamaño, giro del negocio, manera de gestionar el negocio, de aplicar sus actividades empresariales. Entonces, cada empresario tiene sus propias políticas que aplica en su negocio. Entonces, no podemos generalizar y decir, todos tienen que aplicar esto, porque no todos tienen la misma realidad, no todos tienen las mismas características. Es muy heterogéneo el sector empresarial. Entonces, al ser muy heterogéneo, entonces nosotros tenemos que conocer la realidad de cada negocio. Cada negocio tiene sus propios problemas, cada negocio es un mundo de problemas, ¿no? Que puede afectar su gestión empresarial. Y nosotros como Perú, el 99,5% de todas las empresas registradas en SUNAT son micro y pequeñas empresas, es decir, son chiquitas, son empresas pequeñas. 99,5% son MIPES, ¿no? El 88% son micro nada más, o sea, tenemos un 88% de todos nuestros sectores empresariales que son las microempresas, que facturan menos de 150 UITs al año, según la norma establecida por el Ministerio de Producción para definir el tamaño de la empresa. Entonces, no todas las empresas son iguales. ¿Qué pasa aquí? Entonces, las empresas, aparte de todo el problema del entorno económico que tenemos alrededor, que les he comentado, existen problemas internos en la empresa. Por ejemplo, hay problemas familiares, porque muchas empresas son empresas familiares. Participan los hijos, el esposo, ¿no? De repente por ahí, algún familiar, etcétera. Entonces, muchas empresas son familiares. Hay muchas empresas que son de diferente tamaño. Como les dije, la mayoría son microempresas que en promedio tienen entre uno u dos trabajadores. Y la mayoría de estas microempresas son personas naturales, es decir, que solamente se han registrado con su DNI. Y de estas personas naturales, la mayoría, se puede decir según las últimas estadísticas que tiene el INEI, de las empresas como persona natural, tenemos que casi el 60%, o sea, más de la mitad, no tiene ni siquiera a un trabajador en planilla, ni siquiera el empresario está en planilla, ¿no? Entonces, es decir, son empresas que funcionan con ningún trabajador que está en planilla, ¿no? Además, hay cierta cultura empresarial que se transmite de una generación a otra, aunque ya con este tema de lo que sucedió el 2020, generalmente los jóvenes tienen preferencias a la tecnología, mientras que las personas mayores de 40, 50 años, 60 años, que durante años han administrado y gerenciado su negocio con sus políticas tradicionales, no quieren
O sea, son un poco reacias al cambio y a introducir de repente mayor tecnología en su negocio. Entonces hay una diferencia generacional, porque cuando yo converso con un empresario que tiene 60 años y lo escucho en función a cómo me cuenta su negocio, etcétera, es diferente sus expectativas y sus estrategias que tiene frente a un empresario que de repente tiene 30 años, 20 años, 25 años, más joven, y está al día con la tecnología y está entusiasmado con el tema de invertir en aplicativos, diseñar, etcétera, etcétera. O sea, sus expectativas que tiene para crecimiento de la empresa son completamente diferentes frente a un empresario que tiene de repente más de 40, 50 años, ¿no? Si sacamos el promedio de empresarios que hay en Perú, la media de empresarios está alrededor de 40 años. Es decir, tenemos negocios que la mayoría de ellos está liderado por un empresario que tiene en promedio 40 años, ¿no? Entonces, hay ahí una barrera generacional, mientras que los mayores de 40 años, de repente muchos no quieren cambiar sus métodos tradicionales a métodos más digitales o más operativos o más de supervisión y de control, a diferencia que los jóvenes están apostando por ese cambio, ¿no? Entonces hay que entender, por eso que le digo, cada empresa es un mundo de problemas diferentes, porque hay que entender el empresario cómo está gestionando su negocio, ¿no? Por eso que le digo, hay cierta cultura empresarial. Hay sectores que se caracterizan por ser más formales o más informales que otros. La informalidad también está altísima en nuestro país. Tenemos cerca del 90%, especialmente en Piura. En Piura es una de las regiones que tiene mayor nivel de informalidad y más aún todavía en mujeres. Entonces, tenemos mucha informalidad. Entonces, los negocios se desarrollan en un entorno muy informal. ¿Qué hacer frente a eso? Es decir, o te unes a la informalidad o combates la informalidad, pero tú solito no puedes. La mayoría que ha hecho se une a la informalidad y por eso la informalidad cada vez está avanzando, avanzando, avanzando. Pero el problema que tenemos es que la informalidad no te permite crecer, te estanca, ¿no? No puedes crecer con la informalidad. Llegas a un cierto tope que hasta ahí nomás puedes llegar y no puedes crecer, ¿no? Entonces, todo eso son decisiones que tiene que tomar el empresario. La mayoría de nuestras empresas son tradicionales, de negocios tradicionales. Los negocios que están creciendo a partir del 2020, la mayoría son comercio retail, comercio al por menor. Es decir, yo emprendo un negocio, compro algo y lo vendo, no agrego valor. La mayoría, ¿no? Que son negocios que como requiere menor capital, requiere menor nivel de conocimiento para administrar un negocio, son los negocios que más se han expandido o más se han dinamizado, o los negocios de servicios a partir del 2020. Muy bien, entonces hoy estamos en 2024, estamos iniciando el año. ¿Qué voy a hacer? Si ya tengo mi negocio, conozco a alguien que tiene un negocio, etcétera, y realmente está por ahí, viendo si realmente quiere saber cómo va su negocio, qué hacer para lo que queda del año 2024, qué estrategias adoptar para mejorar su gestión empresarial, qué debo hacer. Hay muchos empresarios que vienen acá y me vienen a buscar, me dicen, Brenda, esta es mi situación, no sé qué hacer, dime, o cierro el negocio o sigo tratando de sobrevivir dentro de las condiciones adversas que tenemos, ¿no? ¿O qué hago? ¿O hacia dónde me dirijo? ¿O de alguna manera, qué priorizo dentro de todos los problemas que tengo? ¿No? Entonces, como también hay negocios pues, que quieren diversificar, es decir, se dedican a un determinado sector y me dicen, mira, me ha ido bien con ese tema de la pandemia, etcétera, he digitalizado mis operaciones, ahora quiero diversificar, quiero dedicarme a otro sector. Entonces, hay diferentes situaciones. Cada empresa es un mundo de problemas y es un mundo de políticas que aplica cada empresario. Por eso que primero hay que conocer cómo está gestionada la empresa. Y para conocer la empresa, porque yo o alguien, otra persona, es decir, viene el empresario y te comenta, es decir, tú no puedes recomendarle qué hacer si no conoces previamente cómo se encuentra la empresa, porque ya les he dicho que cada empresa puede tener problemas familiares, problemas internos que de repente no los puede ver a través de un estado financiero, etcétera, pero todo eso implica
afecta la gestión del negocio. Entonces, por eso que es necesario conocer la empresa antes de definir qué vamos a hacer para los próximos meses o los próximos años, ¿no? El futuro es hacer planes, hacer planificación. El pasado y el presente es hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar, oye, ¿cómo está mi financiamiento? ¿Estoy muy endeudado, sobreendeudado? ¿Cuáles son mis líneas de financiamiento? ¿Cómo estoy con los clientes, los proveedores? ¿Cuál es mi posicionamiento en el mercado? ¿Cuáles son mis inversiones? ¿Qué riesgos he asumido? ¿Qué compromisos tengo? ¿Cuál es la liquidez? ¿Mi empresa es solvente, no solvente? ¿Da para más o no? ¿Diversifico, no diversifico? ¿Qué hago con el excedente de liquidez o qué hago con el faltante de liquidez? Etcétera. Tantas preguntas que se puede hacer el empresario, ¿no? Entonces, primero hay que analizar, pues, el contexto del negocio. Hay que analizar las políticas internas de la empresa para ver cómo se ha venido operando en los últimos años o en el último año, que ha sido ha sido un año bastante difícil el 2023, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus compromisos que tienes con clientes, proveedores, bancos, etcétera? ¿No? Los compromisos que tienes con tus trabajadores en función al producto que ofreces, al servicio que ofreces a tus clientes, cómo has diversificado, etcétera. O sea, hay muchas preguntas que hacer a un negocio. Por eso es importante hacer un diagnóstico empresarial. El diagnóstico te permite conocer la verdadera realidad de la empresa, cuáles son sus riesgos, cuáles son los problemas internos y externos que pueda tener el negocio. Y eso implica, pues, ganarte la confianza del empresario para que el empresario de repente pueda un poco facilitarte la información, contarte los problemas que pueda tener, ¿no? Poder saber cómo están, conversar con los clientes, los proveedores, etcétera, ver sus cuentas para ver cómo está su situación de liquidez, etcétera, ¿no? Entonces, hay que conocer la realidad de cada empresa. Sobre este diagnóstico, nosotros podemos determinar qué vamos a hacer. Es decir, identificamos algunos problemas puntuales de la empresa, establecemos algunas estrategias para combatir esos problemas, ¿no? Y eso lo traducimos en los planes de acción que tenemos que elaborar para los próximos periodos, ¿no? Es decir, el futuro de la empresa se construye en función, ¿no? A lo que has hecho en el pasado, a tus políticas. De repente, si tus políticas no te han funcionado, de repente ahorita es conveniente de que tú como empresario te plantees si realmente empiezas a cambiar las políticas, porque de repente te funcionaron en una época y ahora ya esas políticas no funcionan porque el mercado ha cambiado, el cliente ha cambiado. Entonces el contexto, la coyuntura es diferente y es un poco que el empresario se ponga a analizar todos los factores que están influyendo en su gestión. Bueno, dentro de la empresa, dentro de la gestión empresarial, nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la liquidez. Liquidez significa tener dinero, tener capacidad de pago. ¿Por qué? Porque la empresa necesita dinero para cumplir con sus compromisos que tiene. Hay que pagar sueldos y salarios, hay que pagar al proveedor, hay que comprar mercaderías, hay que pagar las multas de la empresa, hay que pagar la luz, el agua, el internet, etcétera. Entonces la empresa necesita liquidez. Ninguna empresa puede subsistir sin plata. Necesitamos dinero para gestionar la empresa. Necesitamos una caja mínima, o sea, una liquidez mínima que pueda compensar los gastos propios del negocio, operativos, los propios del negocio. Además, como hay un dinero que voy a destinar, ese dinero voy a destinar a cubrir de repente mis gastos. Entonces, el dinero que dejo disponible para cubrir esos gastos es lo que se llama la liquidez del negocio. Además, la empresa tiene que ser rentable. Es decir, la empresa ha realizado inversiones y esas inversiones me tienen que generar una ganancia a futuro, me tiene que generar una rentabilidad. Entonces hay una contradicción o hay un trade-off que nosotros decimos entre liquidez y rentabilidad. ¿Por qué? Porque si tú prefieres dejar más dinero para atender las necesidades de la empresa, es decir, ser más líquida, disminuyes tu ganancia o tu rentabilidad. Porque si decides tener dinero ahí disponible para los gastos de la empresa, no inviertes y si no inviertes, no eres rentable. Entonces hay un trade-off entre liquidez y rentabilidad. Es decir, si tú prefieres ser más líquida, disminuye tu rentabilidad porque disminuyen tus inversiones. Y si tú quieres ser más rentable, tienes que invertir más. Y si inviertes más, tienes menos liquidez, ¿no? Entonces, justo el empresario tiene que saber cómo manejar estas dos variables, porque la empresa tiene que ser líquida y a la vez tiene que ser rentable. Entonces, tiene que
mantener un equilibrio entre liquidez y rentabilidad, y no es fácil, ¿ya? El hecho de vender todos los días, y eso es lo que muchos empresarios me comentan, me dice, yo necesito vender, vender, vender para ser más rentable, ¿no? Entonces, el hecho de vender todos los días o el hecho de incrementar tus ventas no necesariamente se traduce en que eres más rentable, porque va a depender de cuántos sean tus costos, tus gastos, tus compromisos para pagar los intereses de la deuda, porque hay que pagar gastos financieros, y ver el saldo que te queda al final, que es la utilidad. Y sobre la utilidad calculamos la rentabilidad. Entonces, si yo vendo más, no necesariamente la utilidad va a ser mayor, porque va a depender de costos y gastos y de los intereses que tengo que pagar al banco. Si estoy muy endeudada, todo lo que vendo de repente se va a pagar gastos financieros al banco y nada me queda de ganancia, ¿ya? Entonces, no necesariamente vender más implica ser más rentable, ¿ya? No hay esa relación. ¿Qué es lo que han hecho los empresarios? Muchos empresarios en época de pandemia. La pandemia generó problemas de liquidez, es decir, no vendía, ¿no? No vendía mis productos, los consumidores cambiaron sus gustos y preferencias y las ventas de muchas empresas disminuyeron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas para permanecer en el mercado? Lo poco que vendían necesitaban cubrir costos, los gastos propios del giro del negocio, sueldo y salarios, luz, agua, luz, agua, teléfono, etcétera. Eh, lo que empezaron a hacer las empresas al tener pocas ventas, empezaron a disminuir costos y gastos. Y resulta que hay muchas empresas que han vendido menos, sus ventas han disminuido y más bien han generado más rentabilidad en época de pandemia, porque recién muchos empresarios cambiaron su estrategia. Es decir, no buscaban vender más porque ya el mercado ya no se podía vender más. Lo que buscaban era eficiencia, lo que buscaban estos empresarios era eficiencia a través de reducción de costos y gastos. Y con esa búsqueda de eficiencia lograban ser más rentables, lo que no habían hecho antes muchos empresarios. Entonces ahora muchos empresarios han migrado por el tema de la eficiencia, disminuir costos y gastos para que al menos quede algo de utilidad y la empresa genere alguna rentabilidad. Entonces la estrategia cambió. Por eso que nosotros tenemos que saber manejar estas dos variables, ¿no? El hecho de vender todos los días y que yo tenga ahí caja y bancos en mi cajita ahí que yo tengo de mi negocio, no implica que la empresa sea rentable, porque de lo poco que vendo, yo todavía tengo que cubrir todos mis costos y mis gastos y no sé si me va a quedar una ganancia o de repente no me queda nada. Entonces, vender todos los días no significa que la empresa sea rentable. Y hay muchos empresarios que confunden esos términos, liquidez, rentabilidad, ventas, ¿no? Utilidad. Y bueno, frente a todo esto, porque las inversiones para que me generen una rentabilidad, tengo que asumir un riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que no se cumpla lo esperado. Esa es la definición de riesgo. Es decir, de repente, yo invertí en mercaderías, ¿no? En mercaderías. He comprado más mercaderías porque yo pensaba venderlas, ¿no? Y esa venta con un margen de ganancia, ¿no? Me va a generar al final del año una utilidad. Muy bien, el riesgo es, ¿qué pasa si no vende las mercaderías? Y que se queda la mercadería ahí en stock, ¿no? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que no se cumpla lo esperado. Tú invertiste en algo, pero no obtuviste el resultado final esperado. A este riesgo súmale todavía la incertidumbre. La incertidumbre es que puede suceder algo que nunca antes ha sucedido, que no tengo información de eso, que puede afectar mi ganancia, mis utilidades, ¿no? Entonces, eso es la incertidumbre. O sea, todavía los empresarios tienen que saber manejar el equilibrio, tratar de mantener un equilibrio entre rentabilidad y liquidez, tienen que saber administrar el riesgo y la incertidumbre, y a eso todavía súmale todo el contexto económico que tenemos. Es decir, qué pasa si la tasa de interés baja o sube, si el tipo de cambio sube o baja, si la inflación subió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan fácil gerenciar un negocio. Ahora realmente converso con los empresarios y realmente yo admiro a muchos empresarios porque realmente gestionar un negocio en época de crisis no es fácil.
Además, los textos académicos no te enseñan a gestionar negocios en época de crisis. No hay. No hay ese tipo de literatura. Ahora recién están saliendo por ahí nuevos libros para gestionar negocios en época de crisis, o de pandemia, o de guerra, o de crisis política, o de incertidumbre, etcétera, porque no se agregaban esos factores, ¿no? Entonces no es tan fácil. Hay muchos empresarios que están aprendiendo a prueba y error, porque no se sabe lo que pueda pasar. Entonces, por eso que si vas a tomar una decisión en tu negocio, primero hay que conocer cuál es la gestión de tu negocio, es decir, que hoy vienes arrastrando de periodos anteriores. Tienes que saber, pues, cómo está tu situación económica y financiera, es decir, cómo está tu liquidez, cómo está tu endeudamiento, tus cuentas bancarias, tu línea de crédito, tus proveedores, la relación con tus proveedores, etcétera. Tienes que conocer la realidad de tu negocio, ¿no? A saber identificar los problemas. Es decir, si la empresa necesita dinero, la solución no es la deuda. La deuda te va a generar otro problema, que es el sobreendeudamiento. Es decir, la deuda te soluciona un problema de liquidez, pero te genera otro, que es pagar intereses altos. Más aún que les he dicho que ahorita la tasa de interés todavía sigue alta. Entonces, tenemos que identificar la raíz del problema. Es decir, tenemos problema de liquidez, muy bien. Entonces, ¿a qué se debe que tenemos problema de liquidez? ¿Por qué tenemos problema de liquidez todos los meses? ¿Por qué nos falta plata? ¿No? Si nos falta plata porque no vendemos lo esperado, entonces, y ya no es posible dinamizar las ventas, entonces, ¿qué hacemos para reducir costos y gastos? ¿Hasta dónde podemos reducir? ¿No? Entonces, tenemos que conocer nuestra verdadera situación. Si no conocemos nuestra verdadera situación, las decisiones que vamos a tomar, de repente nos solucionará el problema en el corto plazo, pero nos genera otro problema más adelante, ¿no? Entonces, y hay que plantear soluciones. Para eso es que nosotros tenemos que definir un plan de acción o un presupuesto o una planificación para los próximos años. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Los más comunes. Ya les he dicho que cada empresa tiene miles de problemas, pero estos son los más comunes que han surgido ahorita en la pandemia, ¿no? Problema de liquidez, no hay plata, no hay plata, no alcanza, no hay ventas, no se vende, etcétera. Es decir, he vendido y he vendido el crédito, no me pagan los clientes, eso genera problema de liquidez, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la raíz del problema, porque con problemas de liquidez constantes en la empresa no puede seguir así, no puede seguir operando. Los problemas de liquidez me pueden llevar a problemas de insolvencia financiera más adelante y eso me puede sacar del mercado. Hay problemas de endeudamiento, hay muchas empresas que están sobreendeudadas, no saben cómo manejar su línea de crédito, no saben cómo negociar, están un poco saturadas con las deudas que todos los meses tienen que pagar elevadas cuotas de los préstamos cuando ya la liquidez no da. Entonces no saben cómo reestructurar deudas, ¿no? Hay muchos empresarios que nos piden ese tema, es decir, ayúdame a reestructurar mi deuda, no sé qué hacer, ¿no? Mi problema es netamente de endeudamiento, ¿no? No es un problema de operativo, no es un problema, es netamente de endeudamiento. Entonces hay muchas empresas que nos están pidiendo eso, el tema de la reestructuración de deudas, cómo se reestructura una deuda. Tengo que ver la capacidad de pago que tú tienes y ver la manera como gestionamos ese endeudamiento, solicitamos una reprogramación de cuotas, etcétera, etcétera. Hay todo un proceso que realizar. Problemas de gestión con respecto a la relación de proveedores, clientes que nosotros tenemos, de repente estamos vendiendo el crédito, pero no nos pagan. La morosidad ahorita se ha incrementado, no solamente en el tema empresarial, sino también en los bancos. Los bancos ahorita ya no quieren prestar dinero porque la morosidad cada vez está incrementando, no están recuperando el dinero que han prestado y ahora han puesto límites a los préstamos. Entonces, han cambiado las políticas hasta de las instituciones financieras. Ahora que los bancos te ofrecen préstamos para los mejores clientes, a los clientes que están normales en el sistema, pero los clientes que están con problemas en el sistema no califican, ¿no? No acceden, cada vez están poniendo más restricciones, ¿no? Entonces, si las instituciones financieras no te prestan, ahora ¿quién te va a prestar? Por eso que hay muchos empresarios que están recurriendo a préstamos informales y eso no es la solución, es otro problema que estás teniendo en el negocio.
Bueno, entonces para eso necesitamos, para poder hacer un diagnóstico, rápidamente tenemos ciertas herramientas. Por ejemplo, tenemos el análisis porcentual, que a partir de la información plasmada, sistematizada de la empresa, nosotros podemos saber, pues, cómo la empresa, dónde está invirtiendo, quién es su dónde está financiándose, cuál es su estructura de costos, gastos, ver un tema de endeudamiento, si está apalancada o no está apalancada, etcétera. Porque, porque necesitamos conocer la realidad de la gestión empresarial en los últimos años, cómo ha sido gestionada la empresa. Ahora, no necesariamente porque muchas veces lo escucho, que el empresario dice, ah, mira, salimos en positivo, mi utilidad ha sido positiva el año pasado, ah, estoy contenta. O estoy en pérdida, hace 2 años que estoy en pérdida y realmente ya voy a cerrar la empresa. O sea, el resultado que nosotros tenemos de la utilidad, sea positivo o negativo, nosotros tenemos que analizar a qué se debió. O sea, ¿a qué se debió que la utilidad sea positiva? ¿A qué se debió que la utilidad sea negativa? Porque puede ser por un ajuste tributario que tenga la empresa que el resultado ha sido negativo, pero en temas operacionales la empresa está muy bien, sino que fue un ajuste, una multa que se le vino a SUNAT del año 2019 y ahorita recién le ha venido, etcétera, etcétera, y resulta de que esa multa fue un monto significativo y las utilidades se fueron a negativo. ¿No? No es un tema operacional, es un tema más que todo que no lo tenías contemplado. Ya, es diferente que de repente tú me digas, ah, mira, estoy feliz porque mi utilidad es positiva. Y si yo reviso tus números y resulta que esa utilidad positiva fue porque realmente fue una venta que hiciste de un terreno en ese año y eso generó pues una ganancia en la empresa y por eso estás en positivo. Pero solamente fue o sea, si no hubieses vendido el terreno, o sea, tu resultado hubiese sido negativo porque no cubre los gastos propios del giro del negocio. ¿No? O sea, fue un evento extraordinario que se generó en ese año. Entonces, hay que analizar a qué se debe la utilidad o la utilidad positiva o negativa, porque hay que analizar la gestión del negocio. Otra herramienta que tenemos, aparte del análisis porcentual, que me permite conocer un poco la estructura de las inversiones, es el cuadro de orígenes y aplicaciones del fondo, que se conoce como el COA. ¿No? Este cuadro es muy importante porque me permite identificar dónde están los ingresos, dónde están los egresos, de dónde ha conseguido dinero el empresario y hacia dónde lo ha dirigido. Porque muchas veces los empresarios no saben dónde está el dinero. Es muy común que los empresarios me digan, ah, mire, recibí un préstamo de 100,000 soles, eh, por ejemplo, recibieron reactiva, ¿no? Hay algunos empresarios que recibieron reactiva años atrás y yo le pregunto, oye, ¿qué hiciste con el reactiva? Ah, mira, bueno, pagué aquí, pagué allá, pagué esto, pagué lo otro y ya se me desapareció y se me fue el dinero. Y al final no sé dónde está. Por ahí debe estar, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el empresario recibe un dinero de un préstamo o de una venta de algo y después no sabe dónde lo invirtió. Entonces, el cuadro de orígenes de aplicación de fondo me permite identificar las fuentes de financiamiento y hacia dónde se han destinado ese dinero. El flujo efectivo es otra herramienta financiera, a pesar que es un estado financiero que nos permite analizar los movimientos de dinero. Es una herramienta muy importante para el análisis de la liquidez. De repente más adelante vamos a dar una charla sobre el manejo de flujo efectivo porque también muchas personas me están pidiendo cómo realizar un flujo de efectivo, un flujo de caja para manejo de tesorería, etcétera, porque los problemas principales de muchas empresas son justo cómo administro mi dinero. Y también es conveniente pues que manejemos nosotros como padres de familia, manejemos también un presupuesto familiar. Y el presupuesto familiar es justo hacer un flujo de caja, ¿no? Proyectar los egresos que vamos a tener en los próximos periodos. Y por último tenemos los ratios, pero los ratios que son fórmulas universales, los ratios simplemente me dicen, ¿no? A pesar de que yo tengo un número, no es un tema de calcular el número y de aplicar el ratio, sino es interpretar el número en función a la realidad de la empresa que tú estás analizando. Y ese es el valor agregado que muchas veces tenemos cuando analizamos ratios, los que especializan en ratios o en análisis financiero, es no simplemente que el ratio me salió uno o dos o tres o cuatro y poder estandarizar, ah, si es mayor que uno está bien, si es menor que uno está mal. No, no es así. Los ratios financieros hay que analizarlos con mucho cuidado porque nosotros tenemos que saber qué me dice el ratio de acuerdo a las características de la empresa que estoy analizando.
No todas las empresas son iguales. Los ratios son fórmulas universales que se aplican para todos, pero tenemos que saber interpretar el ratio, ¿no? Entonces, hay que tener un cuidado extremo al momento de tomar una decisión solamente con ratios. Yo generalmente combino todas las herramientas para poder determinar si realmente hay un problema de liquidez o no hay un problema de liquidez. Pero a partir de un ratio financiero, yo no podría tomar una decisión si hay problema de liquidez, porque los ratios también tienen sus limitaciones y hay que conocerlos. Bueno, todo esto me lleva, si yo conozco ya el diagnóstico de la empresa, cómo se encuentra, qué problemas tiene, etcétera, recién me permite diseñar estrategias. Yo no puedo plantear estrategias para todas las empresas y decir, la estrategia es esta. No, o sea, las estrategias se diseñan en función de cada empresa, de cada característica que tenga la empresa, porque ya les he dicho que cada empresa es única porque tiene diferentes políticas, diferentes decisiones, diferente financiamiento, etcétera, etcétera. Yo puedo tener ahorita dos ferreterías, la ferretería A y B. La ferretería A prefiere endeudarse y todo su dinero lo conseguido mediante financiamiento bancario y ha crecido con deuda, mientras que la ferretería B no prefiere endeudarse, nunca se ha endeudado con bancos y ha crecido con recursos propios. Aparentemente son iguales, porque el mismo giro del negocio, mismos años de operación, mismas empresas familiares, etcétera, mismo número de trabajadores, etcétera, pero la única diferencia es que una se endeuda y la otra no. Eso las hace diferentes en el tratamiento de sus decisiones. Por eso que hay que saber cuál es la perspectiva que tiene el empresario. Hay empresarios que dicen, mira, yo no trabajo con los bancos porque me pasó una mala experiencia y nunca me he endeudado y ahora en adelante yo trabajo con mi propio recurso. Entonces el empresario la tiene clara, es decir, no quiere línea de financiamiento, es su política. Pero hay empresarios que me dicen, no, ¿para qué voy a poner dinero si yo puedo pedirle al banco y trabajo con el dinero del banco? Sí, esa política te conviene siempre y cuando sepas cubrir el costo financiero que te da el banco, ¿no? Entonces, cuando lo tienes claro, cuándo el banco te beneficia y cuándo la deuda del banco no te beneficia. Por eso hay que ver las limitaciones que te da la deuda. Entonces, no todos los empresarios tienen las mismas políticas. Hay que conocer sus políticas que ha adoptado la empresa. Hay que darles a entender de repente qué políticas o qué estrategias se pueden implementar para la mejora de acuerdo a la realidad de la empresa. Por eso necesitamos un diagnóstico. Y por último, todo esto nos va a llevar, si nosotros realizamos un diagnóstico empresarial para identificar los problemas, establecemos las estrategias para solucionar esos problemas, ya sea en el corto, en el largo plazo, elaborando un plan o un presupuesto o una planificación financiera para los próximos años, todo esto nos va a llevar a generar valor en el negocio. Y ese es el objetivo final de todo empresario, ¿no? Que la empresa crezca de manera sostenida generando valor. Bueno, entonces estos conceptos que les sigo mencionando en estos minutos que hemos tenido, realmente de repente para ustedes, algunos les es familiar, otros no, pero todos estos conceptos nosotros los vamos a explicar, a profundizar, les vamos a enseñar, es parte de un módulo dentro del programa especializado de finanzas que estamos lanzando en el mes de marzo de manera presencial en Piura. Y esto es parte del módulo de análisis financiero. Son cerca de 5 módulos que nosotros tenemos en el programa especializado y cada módulo tiene diferentes objetivos que cumplir, diferentes herramientas para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos financieros. Em, no sé, a dar, voy a dejar de compartir para ver si es que tengo algunas preguntas por parte del chat. Cualquier pregunta, comentario, de repente que nos quede corto esta charla, me pueden escribir a este correo, brenda.silopu@uded.edu.pe. De repente les puedo ayudar en algo, recomendar a alguien, alguna lectura, algún caso, etcétera. O de repente también me pueden seguir en LinkedIn, que tengo algunas publicaciones que les pueden ayudar para que ustedes puedan de repente compartirlos dependiendo de dónde estén trabajando. Bueno, gracias por todo, un gusto de volverlos a ver y bueno, seguimos en contacto.